Estábamos estudiando antes de nosotros irnos a nuestra peregrinación, estábamos estudiando en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, la profesión de fe, que es el corazón de Israel. Y como estamos 2 semanas fuera sin dar clase, pues vamos un poco a comenzar otra vez por el principio para empatar esto que está en Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. La atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el corazón del Antiguo Testamento, este es el credo, esta es la declaración de fe del pueblo de Israel que hasta el día de hoy sigue grabando en nuestros corazones. Escucha, Israel, tu Dios es uno solo es Él. Esto los judíos lo repiten 5 veces al día, desde que se levantan, lo repiten 5 veces al día en oración, y esos 5 veces que repiten los judíos la Shema al día es lo que más tarde se traduce como las horas canónicas que se oran en los monasterios de Martínez, Laude, con la oración de mediodía, víspera y completa. Eso es lo que da origen a estas 5 veces que la iglesia ora, las 5 veces que el pueblo de Israel repite la Shema. Shema se le llama a la declaración porque Shema, como comienza la frase, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, tu Dios es uno solo es Él. La palabra que dijimos que expresa la unidad esencial de la Shema es la palabra Echad, que se traduce como uno. Y es en un mundo politeísta, en un mundo que creía en tantos dioses, en Egipto, que se adoraban tantas centenas de dioses, y en los pueblos cananeos, esta declaración de fe es como una declaración de fe un poco extraña. Tu Dios es uno solo es Él. Ese Dios es uno. No es uno entre uno más. Esa palabra uno quiere decir exclusivo. No hay nadie más fuera de Él. Se recuerdan cuando estudiamos el nombre de Dios en el libro del Éxodo, que dijimos que cuando el Señor revela su nombre a Moisés, y lo explicamos ampliamente en el Éxodo, no es un nombre lo que revela, sino es una definición de sí mismo. Yo soy el que soy. O sea, los hebreos con quien yo he hablado, los judíos con quien he hablado en Israel, me han dicho que la palabra que más se acerca a yo soy el que soy es el eterno. Es el eterno, o sea, el que no tiene principio, no tiene fin. El que yo soy el que soy, no hay absolutamente nadie más que yo, es lo que quiere decir. Cuando se usa el nombre se usa para diferenciar una persona de otra persona, por eso cada uno tenemos nombres diferentes. A Dios no le hace falta nombre. ¿Por qué a Dios no le hace falta nombre? Pues no hay que diferenciarlo absolutamente de nadie. Eres el único. Y eso es lo que esta declaración de lo que llamamos el nombre de Dios, porque así se le llama, que es una declaración, es lo que expresa el Shema. Escucha, Israel, tu Dios es uno. No hay absolutamente nadie más. Echad significa la unidad absoluta de Dios. Y qué curioso que las tres palabras de Echad está compuesta de 3 letras, Aleph, Het y Dalet. O sea, la unidad de Dios, uno, está compuesta por 3 letras. Tal como un solo Dios, nuestra profesión de fe está construido por 3 divinas personas. Este verbo, escucha, Israel, en la Reina Valera se traduce como oye, Israel, pero oye es una mala traducción, porque la palabra es escucha. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Te lo digo por experiencia, hay mucha gente que oyen y no escuchan absolutamente nada. De verdad que eso es una de las cosas que más yo he. Y si escuchan mal. A mí nunca se me olvida que cuando yo estuve en Newark, yo estaba. Un cuento que le he hecho muchas veces a ustedes, como esta muchacha me dijo, una vez me escribió que por qué en el Espíritu Santo no se movía en la misa católica. Y yo le dije, como que el Espíritu, para ti, ¿qué cosa es moverse el Espíritu Santo? Entonces le empezó a hacer una serie de preguntas retóricas, eso es lo que son preguntas retóricas, preguntas para que ella pensara. Y yo le decía, ¿qué es moverse el Espíritu Santo? ¿Levantar las manos? Yo decía, en un partido de fútbol todo el mundo levanta las manos. ¿Y es el Espíritu Santo? No. Yo le decía, ¿qué cosa para ti es mover el Espíritu Santo? ¿Hablar lengua? En un exorcismo, el demonio habla lengua.
y el espíritu no es santo. Y así le iba poniendo, y al final vino una señora y me dice, ay, Fran, yo tengo un terror tremendo. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo tengo el don de lengua. Y yo dije, ¿y cuál es el terror? Dice que tú dijiste que el don de lengua viene del demonio. Yo dije, querido hermana, yo nunca en mi vida he dicho eso, yo poseo el don. Mire tú cómo la gente oye, pero no escucha. Se lo digo por las mismas peregrinaciones, yo le digo a las personas, este es el orden que tenemos las peregrinaciones. Primero leemos la palabra de Dios, oramos y después tiramos fotos. ¿Qué ustedes creen que es lo primero que hace todo el mundo? Tirar fotos. Ustedes se ríen, pero a mí me da tristeza. Porque así andamos por la vida, oyendo, y no grabando nada de lo que escuchamos. Por eso damos tantos tropiezos en el mundo. Y lo que la Shema, la palabra que no quiere decir oír, quiere decir escuchar, prestar atención a lo que se oye para poder entender la Shema, el profundo significado de la Shema. Primero tuvimos que oír que la declaración, escucha Israel, tu Dios es uno, completo, sin división interior, algo que es totalmente compacto, que no hay ningún tipo de fisura, que no sobra ni falta. Eso es Ejat, uno. Amarás al Señor, Hat en hebreo, amar. Shema Israel, Adonai, Ejat. Amar. Escucha Israel, tu Dios es uno solo, a Él solo amarás. Amar, esta es la tarea de todo cristiano y de todo que siga el Dios de Israel. Amar exige la integridad, la donación, la entrega, el creer. Amar, no, como hoy en día falsamente nos da la televisión y nos da radio, amar no es un sentimiento tanto como una fidelidad. Porque si el amor se basa en un sentimiento, cuando pasa el sentimiento, se acabó el amor. Por eso hoy en día la gente ama tan a corto plazo. Es algo que se basa en lo que yo siento, no en un compromiso que yo he hecho de construir algo. No solo el amor entre una pareja, el matrimonio, el amor a Dios, el amor a la amistad, todo está condicionado mientras a mí me convenga. Cuando a mí no me convenga, ya rompo el compromiso que yo tengo. Eso no es lo que quiere decir amar en hebreo, en la raíz judeo-cristiana. Es la integridad, la fidelidad a la decisión que tú haces. ¿Se acuerdan que hablamos? Escucha Israel, tu Dios es uno solo es Él. A Él solo amarás, como lo dice. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón. Es la primera. Lep, se dice en hebreo, lep, corazón. Hoy en día el corazón simboliza las emociones, ¿no? Por eso pintan los corazones en San Valentín y todo eso. Pero en el tiempo de Jesús no era así. En ese momento el pueblo de Dios entendía el corazón como sede de la razón, no como la sede de los sentimientos. Por eso muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Dice, al Señor amarás con todo tu corazón, no con todo tu sentimiento, sino con toda tu razón, con tu raciocinio, con todo lo que tú puedes percibir de lo que es Dios. Es eso que decía el Evangelio, que María guardaba todas esas cosas en su corazón. No es que la guardaba en sus sentimientos, sino que la guardaba en su razonar. O sea, lo primero que tenemos que amar al Señor primero es conociéndolo. Tú no puedes amar a aquel a quien tú no conoces. Por eso la Shema de Israel te dice que tú tienes que amar al Señor primero conociendo a Dios. Es muy difícil amar algo que tú no conoces. Y cuando se ama lo que no se conoce es cuando vienen los desencantos. Cuánta gente se hace una idea errónea de algo que ama y cuando se da cuenta que lo que tiene en su cabeza no es la realidad, se desencanta. Eso también puede suceder con Dios. Tú puedes hacerte una idea totalmente errónea de Dios. Y a la larga, cuando tú te das cuenta que Dios no es lo que tú piensas que es Dios, ahí vienen los desencantos. Muchas veces nosotros no estamos hechos imagen de Dios, sino que muchas veces nosotros hacemos a Dios a imagen nuestra. A mí nunca se me recuerda que un pueblo de Cuba, que no voy a mencionar, porque desde que se mencioné un pueblo que se llamaba Jicotea y aquí apareció, ¿eras tú, Pilar? No
No, había una señora que venía, Conchita, que me dijo que era de Jicotea, ya yo no menciono, porque creo que Jicotea tenía 3 habitantes y uno estaba aquí, así que desde ese momento yo no menciono de qué pueblo. Pero se acuerdan que en Cuba las imágenes patronales tenían camareras, que la camarera de la imagen era la que vestía al santo, le arreglaba la peluca, y la camarera había un pueblo de Cuba que el patrón era Jesús Nazareno y tenía una camarera que se llamaba Lola. Y Jesús Nazareno terminó parecióndose a Lola, porque Lola peinaba a Jesús Nazareno igual que se peinaba a ella. Y poco a poco la estatua fue cogiendo la figura de Lola. Y yo digo, pero sí nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen. Entonces Dios se va apareciendo a mí. Y es muy coincidente que todo lo que yo pienso, Dios me lo dijo. Y todo el capricho que se me mete en la cabeza es un mensaje que el Señor me puso. Y qué coincidencia que siempre lo que tú piensas es lo que el Señor quiere. Muy raro. Casi siempre lo que Dios quiere de mí no es lo que yo quiero. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos que conocer, es lo que dice, con todo tu corazón, con todo tu raciocinio, tenemos que conocer al Señor, y para eso está la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia. Eso es llegar, eso es amar con el corazón, amar conociendo aquello que nosotros amamos, aquello que a nosotros nos atrae. Con todo el corazón, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Acuérdense las tres potencias que dice la chamaca en que amar a Dios. Primero, con todo el corazón, con toda tu inteligencia, con todo tu conocimiento. Segundo, con todo tu alma. En hebreo, nefesh, alma. Y alma para el hebreo es aquello que me hace ser, aquello que me da dignidad, aquello que me diferencia de los otros. Alma, dignidad, personalidad, individualidad, estado de ánimo, espiritualidad, bondad, todo eso que refiere a lo que yo soy. Una persona, en la Biblia se le llama generalmente a los hombres almas vivientes, se le llama a las personas, tantas almas vivientes. Me recuerdo que en la clase anterior hablábamos de la diferencia muchas veces que hace, ¿se acuerdan? Cuerpo, alma y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu, que mucha gente no entiende. Y si yo les recordaba que decía Jesús en la cruz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Él no dijo en tus manos en tus manos encomiendo mi alma, dijo en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy en día, se lo expliqué, la palabra alma y espíritu han pasado a ser sinónimos en la cultura popular, en la forma de hablar, pero si vamos a conocer profundamente, dijimos que lo que tenemos de nosotros de animal es el cuerpo. Y lo que tenemos de semejanza con Dios es el espíritu. Es el espíritu. Lo que tenemos, recuérdense, lo que tenemos nosotros de animal es el cuerpo, la carne. Lo que tenemos de imagen de Dios, que nos asemeja a Él, es el espíritu. Y según la cultura de esa época judía, ¿qué cosa era el alma? La interrelación entre la parte animal y el espíritu. Que nos diferencia de las vacas, que nos diferencian de los monos, que nos diferencian de los otros animales. Ese interactuar, la parte de Dios que tenemos nosotros, que es el espíritu, con la parte animal creada, que es la carne, eso es lo que para el hebreo es el concepto de alma. Por eso le llaman alma viviente. Y por eso que la Biblia dice que el alma se muere. La Biblia no dice que el espíritu se muere, la Biblia dice que el alma se muere. ¿Por qué? Porque cuando se muere el cuerpo, se acaba la relación del espíritu con la parte física. Y entonces queda solamente la parte que es imagen y semejanza de Dios. En esta parte del alma es donde están las pasiones. El odiar, el amar, las imperfecciones, las perfecciones de la persona, los méritos que uno hace, toda la de la voluntad de uno que uno crea, todo eso está en el alma. Porque es cuando el espíritu domina el cuerpo, cuando el cuerpo domina el espíritu, como dice Gálatas, que hablamos. Pero eso verdaderamente es lo que el judío pensaba, por eso se llama al hombre alma viviente. Hoy en día, como le dije, no importa, hoy en día casi todo el mundo, el concepto de alma y espíritu, más o menos hoy en día, y San Pablo muchas veces en griego intercambia un término con el otro. Pero el Señor hay que amarlo con todo el alma. ¿Qué es lo que quiere decir amar al Señor con todo el alma? Con todo lo que nosotros somos, con todas nuestras pasiones, con todo el alma, con toda la pasión que nosotros podemos tener, con el amor que podemos tener, con la fidelidad. En el alma reside todas las partes racional de nosotros. O sea, conocer al Señor, amar a Dios, primeramente,
conociéndolo. Después, ¿con qué? Con todo lo que yo tengo espiritualmente, con todo lo que yo tengo de sentimiento en el Señor. Y por último, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Para el hebreo, la fuerza era el poder adquisitivo. Meot, que es como dice, no es fuerza en el sentido de levantar peso, es el poder que tú tienes de posesiones, con todo lo que tú tienes que tú posees. O sea, es amar al Señor con tu racionamiento, con tu inteligencia y con todo lo que tú posees. Eso es lo que dice la Shema, que tienes que amar al Señor. La bendición del Señor, de la Shema, se recordaba todos los días en el templo, porque después de que dice que tienes que amar al Señor con esas tres potencias, decía Baruch Shekevot Malchutó Leolán Baet, bendito sea el nombre de su majestad gloriosa por los siglos de los siglos. O sea que la Shema tenía una proposición para el hombre: amar a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y después de eso, glorificar y bendecir al Señor. Cuando los judíos rezan la Shema, los judíos se tapan los ojos con la mano derecha, se ponen el manto por los ojos, porque ellos dicen que la Shema solamente debe ser escuchada. Uno cuando recita la Shema debe procurar que nada te distraiga. Por eso me dicen, la Shema no es algo para escribirla, es algo para oírla profundamente, y por eso los judíos y todo eso, cuando recitan la Shema, se tapan la cara con la mano, los ojos con la mano derecha, para que todo lo que se oiga pues se entre en el interior sin ningún tipo de distracción, sin ningún tipo de algo que te pueda hacer que la palabra de Dios se diluya, que la palabra de Dios se vaya. Si ustedes, en el Evangelio muchas veces Jesús nos habla de la Shema, lo que pasa es que uno muchas veces pues no estaba al tanto de ellos. Si ustedes ven en Mateo 4, del 1 al 11, Jesús al principio de su ministerio público fue tentado por el diablo. Y Jesús probó de que estaba preparado para esta batalla por el diablo. En Mateo 4, del 1 al 11, relata las tres tentaciones de Jesús. Jesús, como todos sabemos, ayunó por 40 días y 40 noches, y después de esto, por supuesto, tuvo hambre. ¿Y ahí quién aparece? El otro. Siempre el otro es un cobarde. El otro siempre aparece cuando uno está débil. Cuando tú estás fuerte, el otro no aparece. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tienes un dolor por alguien que has perdido, cuando tienes ahí inmediatamente, el otro aparece con las mismas palabras de las tentaciones. Fíjate qué perversa, porque mucha gente no se da cuenta dónde está la perversidad de las tentaciones. La perversidad de la tentación está con la primera palabra que el demonio dice: si tú eres. Que esa fue la gran tentación, la duda: va y tú no eres el hijo de... Todo el mundo se fija a que estas piedras, no, la suciedad de esa tentación fue como el demonio se le hace el acercamiento: si tú eres hijo de Dios. Está diciendo, va y no lo eres, y todo lo que tú tienes en la cabeza es una ilusión de lo que tú crees. A lo mejor no eres. Y así como el Señor muchas veces que nos da la fortaleza por un lado, el demonio viene por otro lado y nos dice: a lo mejor Dios no te está oyendo. A lo mejor Dios no te ama como tú piensas que te ama, estás perdiendo ese sí tú. Por eso que muchas veces gente que viene de otras iglesias y eso comienzan a tentarnos igual que el diablo. Si tú te crees que eres tan católico, ¿dónde dice la Biblia que tal cosa? Es exactamente la tentación del diablo. Si tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan, o dice todo esto te daré, todo lo que el demonio le va presentando a Jesús. Jesús, de verdad, era un judío convencido, aparte, por supuesto, que era Dios. Por eso cuando Jesús debate con el demonio, le dice, debate con estas palabras de la Shema del Deuteronomio. Primera tentación, ¿con qué tentó primeramente a Jesús el demonio? Con el hambre. Como el hambre. Fíjate que Jesús, tal como el pueblo de Dios en el desierto, ¿se acuerdan que tuvo Israel en el desierto? Hambre. Tenemos hambre.
tenemos hambre, que fue cuando le cayeron a Moisés, que Moisés hizo bajar el maná del desierto. Igual que en el pueblo elegido, Jesús tuvo hambre. Y el hambre produce muchas veces en la persona un sentimiento tremendo de impotencia. Tú necesitas algo que no lo tienes por ningún... Y ese deseo de alimento, muchas veces el hambre produce rebelión. Yo tengo que conseguir la comida al precio que sea y de donde sea. Eso fue lo que le pasó a Israel en el desierto. Jesús sabe que tiene hambre, pero hace uso de la razón con todo su suena raro cuando uno dice con todo su corazón, porque acuérdense que para el judío el corazón es la inteligencia. Jesús sabe que él fue llevado al desierto a ayunar, no para pasar hambre, sino fue llevado para tener una respuesta que darle al demonio, una respuesta diferente de la que dio el pueblo de Israel. ¿Qué fue la respuesta que dio el pueblo de Israel? Rebelión. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vive el hombre. Hay un hambre peor que la de pan, que es el hambre de Dios. Esa es el gran hambre de mucha gente, que fue lo que decía la Madre Teresa de Calcuta: qué pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Mucho dinero, pero cuántos ricos, la vida es un infierno porque no tienen ningún tipo de meta, ni esperanza, ni absolutamente nada. Jesús sabía que él iba a ser lo diferente de Israel. Sí, yo tengo hambre, pero hay algo más importante que el hambre, que es a lo que yo estoy llamado, a dar una... Pero para Jesús decir todo eso, tuvo primero que ¿qué? Que razonar. Muchas veces nosotros nos llevamos por el impulso y no razonamos lo que tenemos, la respuesta que tenemos que darle a Dios. Reaccionamos según el momento. Segundo, en estas tentaciones con el alma. Con el alma. ¿Te acuerdas del alma? Con todo lo que tú eres. La segunda tentación, ¿cuál fue? El deseo de poder. El diablo pone de nuevo prueba a Jesús. En Masá y en Meribá, ¿se recuerdan? El pueblo de Israel discutió con Dios y lo puso a prueba. El demonio le presenta a Jesús el poder. Sin embargo, todo lo que es Jesús permanece firme. Jesús, sabiendo que va a ser tomado por la mano del Padre, Jesús se mantiene firme. El pueblo en el desierto no comprendió que Dios caminaba con ellos. Sin embargo, Jesús sabe que Dios está con él. Y por eso Jesús le da esta respuesta al diablo cuando le dice: mira, todos los reinos de la tierra yo te doy. Jesús le dirá: también está escrito, no tentarás al Señor. También la última tentación con la fuerza, la tercera tentación, la riqueza. O sea, lo tentó ¿con qué? Con el hambre. ¿Lo tentó con qué? Con el poder. ¿Lo tentó con qué? Con la riqueza. El diablo promete a Jesús la riqueza de todos los reinos, en caso de que Jesús lo adore. Te voy a dar, ¿qué cosa? Posesiones, en el caso de que tú me adores. El pueblo de Israel en el desierto terminó cediendo a la tentación. ¿Y qué hizo? El becerro de oro. Terminó adorando un Dios que hizo con su propio oro. Jesús se lo dijo, que solamente hay que adorar a Dios, solamente hay que adorar al Señor, al cual es el que se está en este momento llamando. Por eso la tentación de Jesús en el desierto, que se puede ligar a la Shema, es lo contrario de lo que Israel hizo en el desierto. Jesús va a dar respuesta a Dios que ni la dio Adán, ni la dio en el desierto. Otra también que podemos ver de la Shema también en el Nuevo Testamento es el pasaje que conocemos todo del joven rico que se encuentra con Jesús. En este texto, era un joven que era rico y era un joven que era bueno, porque dice que Jesús lo miró con amor. Un joven que buscaba vivir la Shema, que ser la meta de Israel, vivir la Shema de un modo profundo. Por eso el joven llama a Jesús maestro bueno, y le dice que qué debe practicar para obtener la vida eterna. El joven sabía que su vida ya era un intento de ser bueno, pero él quiso preguntarle a Jesús qué cosa le faltaba. Ese joven sabía que a pesar que era bueno, él sentía que le faltaba algo para llegar a la perfección. ¿Se recuerdan cómo dice la epístola
a los romanos que hay que hacer lo que es bueno, lo que es justo y lo que es perfecto. Son los 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Hacer lo que es bueno. Ya con eso es bastante. Ya con tratar de hacer lo que es bueno, ¿sí? Tengo estas 2 cosas, bueno y malo, yo voy a escoger por hacer. Ese es el primer paso de la santidad, escoger por hacer lo bueno. Pero ahora el alma no se puede quedar con escoger por hacer lo bueno, tiene que aspirar por hacer lo justo. Y lo justo, que en la palabra de Dios, lo justo no es la justicia que se le debe a cada uno. Justo es lo que es agradable a Dios. O sea, lo primero es hacer lo que es bueno. Bueno es lo que está pautado por la sociedad, lo que es bueno y lo que es malo. Ya eso es bastante. Pero ahora, ¿cuál es el segundo paso? Hacer lo que tú sabes que agrada a Dios. Que es posible que sea 3 o 4 pasos más allá de lo que es bueno. Si llegas al segundo paso, ya estás muy bien. Pero ¿qué es el tercer paso? Que es hacerlo perfecto. Ahí es donde está el problema. O sea, son algo que se va subiendo por escaleras. Son los 3 caminos que dice la carta a los romanos de la perfección. Lo que es bueno, lo que es justo y lo que es perfecto. Este joven sabía en qué paso estaba, pero él sabía que todavía le faltaba un poco para ser perfecto. Por eso Jesús, cuando le dice, maestro bueno, Jesús le dice, uno solo es bueno. Esa es la profesión de fe. Escucha, Israel, tu Dios es uno. Pero eso le dice Jesús, uno solo es bueno. Eso es lo que afirma la Shema. Y la respuesta de Jesús es simple, guarda los mandamientos. Lo que ya aprendiste desde joven, guárdalo. ¿Y qué le dijo el joven? ¿Se recuerdan qué le dijo? Eso yo lo he hecho toda la vida. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Tú quieres ser perfecto? Tú vende todo lo que tienes. Y ahí fue el problema. El joven no pudo desprenderse de las cosas. Había hecho lo que era bueno, lo que era justo, pero le faltaba lo que era perfecto. Y esas son las 3 cosas de la Shema, de la perspectiva. Primer mandamiento, amar a Dios con el corazón, con todo tu. El joven rico no adoraba a otros dioses. El joven rico no pronunciaba el nombre de Dios en vano. El joven rico guardaba el sábado. El joven rico había entendido lo que Dios quería de él y qué cosa hacía, lo guardaba. ¿Cuál es el segundo? Amar a Dios con tu corazón, con toda tu alma. El joven rico honraba a Dios, cuidaba de sus padres, no mataba al prójimo, no cometía adulterio, no robaba, no levantaba. Todo lo que estaba en su alma, todo lo que estaba en su relación del cuerpo con el espíritu, ¿qué cosa lo hacía? Lo verdad, pero le faltaba con todas tus fuerzas. ¿Se recuerda lo que dijimos que era fuerza? No es poder, era todo lo que te hace a ti poderoso. A joven le faltaba amar a Dios con todas sus fuerzas. Cuando el Señor le dijo, despójate de todo lo que tú. Ahí fue el gran problema de joven rico. Él no pudo vivir la Shema en la plenitud. Amaba a Dios con el corazón, con el alma, pero no con su fuerza. Porque muchas veces es más fácil amar a Dios con tu inteligencia, con tu espíritu, pero a la hora de amar a Dios con lo que tú tienes, eso es lo que nos cuesta trabajo. Y por eso echamos $1 en la colecta, en la iglesia, y por eso damos un par de zapatos viejos cuando viene algún cura a recoger por ahí, pensamos que somos buenísimos. Porque nos cuesta dar de lo que a mí me duele. Y esa fuerza, por eso el Señor va a decir, siguiendo a esto, ¿el joven se salvó o no se salvó? Claro que se salvó, si de las 3 tenía guardadas 2, ya quisiéramos nosotros estar guardando 2. Y dice, y más importante, dice que Jesús lo miró con amor. Dios amó a este muchacho por lo bueno que era, pero él se metió en un problema. ¿En qué problema se metió él? Cuando le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? ¿Qué siento que me falta? Eso le dijo, que te falta a ti es esto. Se lo puso delante y él dijo, no puedo, no estoy preparado para. Y eso es lo que le pasa a mucha gente con la vida religiosa y con muchas decisiones en la vida. Se sienten dispuestos a esto, a dar a Dios al otro, pero cuando llega el momento de dar lo que te duele, es cuando todo el mundo echa un paso para. Por eso el Señor va a decir un poco más adelante, en este discurso del joven rico, un poco más adelante, el Señor va a decir, es más fácil entrar al camello por el ojo de una aguja que a un rico en el reino de los cielos. Porque es muy difícil despojarse de la fuerza, del poder, de las cosas que tú
Un poder que a lo mejor lo único que te da es seguridad a ti mismo. Pero es difícil despojarse de esa seguridad para entrar en lo que tú dependes de Dios. Y verdaderamente que eso al joven rico le faltó, y también a nosotros, pues a muchísima gente hoy en día también le falta. Y la última vemos la Shema en el Evangelio, es en Marcos 12, 22. Se recuerdan que el escriba que habiendo disputar a Jesús, viene y le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y Jesús, ¿qué le contesta a Jesús en Marcos 12, 29? El primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Ahí solo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice Jesús, este es el principal mandamiento. Y agrega Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esta. Por supuesto que esta respuesta de Jesús dejó satisfecho al escriba, pero le dice el escriba: bien, maestro, verdad te has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, que hay que amarle con el corazón, con el entendimiento, con el alma, con la fuerza, que Dios ama más eso que todos los sacrificios y los holocaustos. Fue verdaderamente la declaración de este escriba que Jesús dijo: no estás lejos del reino de Dios. Le dijo Jesús a este escriba, porque el escriba sabía verdaderamente que guardar la Shema era más importante que todos los sacrificios que se hacían en el templo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza era mucho más importante que ofrecer los 5 sacrificios que se hacían en el templo de Israel y todos los sacrificios que estudiamos en el Levítico. Pero eso fue el gran problema de Israel, que Israel pensó que ofreciendo sacrificio todo estaba bien. Y puede ser el gran problema de nosotros, pensar que yendo a la iglesia los domingos, pues todo está bien. El Señor lo va a decir bien claro: si antes de ofrecer tu ofrenda, si tienes algo con tu hermano, reconcíliate. Si no estamos ofreciendo ofrenda, estamos ofreciendo ofrenda impura. Y eso el Señor lo dijo bien claro. Nosotros los cristianos tenemos que tener la misericordia por encima del mismo culto externo. Y eso es lo que verdaderamente a uno le cuesta trabajo, pues, entender, porque es más fácil ir 1 hora el domingo a misa, si acaso 1 hora, pero el resto de la semana vivir sin amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Desafortunadamente, Israel entendió muy mal esta profesión de fe, y porque después dice la palabra de Dios: que queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. ¿Y qué hizo Israel? Hizo los tefilín, la filactelia, que ustedes han visto que se ponen los judíos en una cosa que se enredan en el brazo derecho, que una vez alguien me preguntó que si se estaban tomando la presión. Pero tú sabes que esos flecos terminan en una cajita con estas palabras que se las ponen aquí cerca del corazón y se la amarran en la mano. O sea, para ellos, ¿en qué se resumió la ley de Jesús? En poner esto escrito en una cajita y ponérsela cerca del corazón. La tendrás en tu mente, en tu corazón, y por eso se ponen la cajita que ustedes ven que se ponen aquí para orar, el tefilín que se ponen aquí para orar, que adentro tienen escrita esta palabra. Por eso para ellos para orar se ponen el tefilín en la cabeza y se lo ponen aquí y se lo enrollan en el brazo. O sea que Israel entendió muy mal lo que el Señor está. Por eso decía Jesús: este pueblo me adora con la boca, pero no con el corazón. Que le dijo: grabarás estas palabras en los umbrales de las puertas de tu casa. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor? Que todo el que entre a tu casa entre, ¿a través de qué? Guardando la Shema, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Que tu casa, esa sea la entrada a tu casa, el amar a Dios. ¿Qué hacen ellos? Pues la ponen en la mesusa, en la puerta de la casa, ponen esto enrollado. Ustedes ven que toda la casa judía está la mesusa y la tocan cuando entra, pero no es tener la puerta, es que los que viven adentro entren a la familia amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Vemos también
que otras, termina Israel haciendo de esta llamada. Si ustedes han visto, los Sisiot, cuando los judíos que caminan tienen unos flecos que colgando los judíos ortodoxos, porque ellos tienen que tener siempre puesto el talit para orar, y los Sisiot, esto que se ponen debajo, es un talit, pero pequeño, que se ponen abajo de la ropa. Y lo que se le ven solamente son un talit hasta aquí, y tienen los flecos. ¿Qué simbolizan todos esos flecos? Los 613 mandamientos de la ley. Para donde quiera que ellos vayan, se acuerden de los 613. Si ustedes ven, Israel hizo del culto a Dios, hizo de la Shema, ¿qué cosa? Una cosa externa. Cumplimos a Dios porque tenemos la palabra aquí. No, pero no es aquí. Es adentro. Cumplimos a Dios porque tenemos la palabra cerca del corazón, pero no es una cajita. Es en tu corazón. Te cumplimos a Dios porque tenemos la palabra grabada en el dintel de la casa. No es ese dintel al que el Señor habla. Mira cómo Israel entendió muy mal la Shema. Y también nosotros podemos entender muy mal la Shema. Y porque nos ponemos la cruz de San Benito por fuera, pensamos que ya todo está solucionado. Y ustedes ven, yo nunca me pongo la cruz de San Benito por fuera. Y no estoy diciendo que está mal ponérsela por fuera. Pero tú, ¿por qué no me pongo la cruz de San Benito por fuera? Porque si yo con la cruz de San Benito por fuera hago algo que ofende a Dios, estoy ofendiendo a Dios doblemente. Porque ya estoy diciendo a los demás, mira, este que está aquí es un católico, y estoy actuando como un sinvergüenza. Prefiero que no se enteren a qué religión yo pertenezco. Hermano, se lo digo muy serio. Yo conozco mucha gente de Rosario cada 5 minutos y son unos hipócritas con sus hermanos. Conozco gente de muchos rosarios y son unos miserables en cuanto a ayudar a los demás. Lo vivo todos los días y lo vivo en las peregrinaciones. Muchas veces que me hago pecho de esa edad es que es incapaz de amar a los que están alrededor de él. A mí me sucedió una peregrinación de una persona de muchos rosarios de la misericordia continuamente, y rosario de la misericordia, y rosario de la misericordia, la hora de la misericordia, y la hora donde estamos, y el ángel. Y estábamos en la mesa con agua del hotel, el agua que ponen las jarras y quedaba un poco de agua. Y mi hermana que estaba con nosotros fue a coger el agua y dice, no, esa agua es para mí, para mi esposa, que nos vamos a llevar. Agua del hotel. Mucha misericordia, pero le negó un poco de agua que no era de él. Nadie le dijo que esa agua que estaba ahí era propiedad de él. ¿De qué sirve tan? ¿Tú sabes lo primero que hizo todo el mundo? Tanta misericordia. ¿Tú sabes lo que hizo? Hizo que el nombre de Dios no fuera santificado. Por eso muchas veces, hermano, te identificarte como cristiano, procura primero vivir como cristiano. Porque tú puedes hacer que otra gente no santifique el nombre de Dios. Cuando dice Padre Nuestro, santificado, ¿tú crees que Dios puede ser más santo por lo que yo hago? Dios no puede. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Cuando tú haces que otros digan, wow, ¿qué Dios es ese que sirve fulanito por la vida que tiene? Ahí el nombre de Dios santificado. Pero ten cuidado cuando le pones un bumper sticker a tu carro, de gloria a Dios o yo no sé qué, y después insultas a la gente que te pasan por el lado, porque cuando tú pasas y le haces un insulto a la persona, cuando tu carro pasa, lo que ves atrás, parroquia fulanita de tal, y dice, mira, fue ese que pasó con tanto, mira lo que me dijo, y después tanta parroquia y tanto gloria a Dios. Antes de identificarte como un cristiano, procura vivir como un cristiano. Y si tienes un signo de cristiano, entonces procura ajustar tu vida al signo que tienes, o si no, no te lo pongas. Una de dos. Y eso es lo que dice la Shema de Israel. Si tú quieres vivir como un judío, procura ajustarte a la vida de la proclamación de fe de Israel. Primero, reconocer que Dios es uno solo. Y hay que amar a Él solo, a nadie más, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y después el gran mandamiento de la Shema, que queden en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Y después dice en el versículo 7, el gran mandamiento, se las repetirás a tus hijos. La hablarás de ella tanto si están en casa como si están de viaje, así si están acostados como si están levantados. Fíjate lo que dice después, tú tienes la obligación de pasarle estas palabras a tus hijos. Nosotros tenemos la obligación de pasar a nuestros hijos la fe católica, que es lo que le he hecho montones de veces que nosotros no estamos haciendo.
Y por eso tenemos varias generaciones después del concilio que no viven como católicos. Van a la iglesia pero no se comportan como católicos. No saben dónde hay que arrodillarse, no saben dónde hay que presinarse, no saben que en la iglesia hay que guardar decoro, no saben que en la iglesia hay que vestirse decentemente, no saben que en la iglesia no sabe que es una novena, no sabe que no le han pasado a los hijos la tradición católica. Y lo vemos en todas nuestras parroquias todos los domingos, que entramos gente que tú te das cuenta que no saben cómo, aunque van a misa todos los domingos, no se saben comportar como en 2000 años llevamos de iglesias comportándonos. Somos una generación que hemos dejado de comportarnos como católicos. Los católicos crecíamos oyendo hablar las novenas, los triduos, cosas que son propias de nuestra cultura católica. Y se ha perdido totalmente. ¿Por qué? Porque los mayores dejaron de pasárselo a las nuevas generaciones. Confiaron que un día en el catecismo se le iban a enseñar. Y eso no se aprende en el catecismo, eso se aprende en la casa con la madre y los padres. El que no tuvo la oportunidad que se lo enseñaron los padres, bendito sea Dios que lo aprendió de mayor, pero esto es un llamado a los que tienen familia, tienen la obligación de lo que hemos recibido, pasarlo, hablar a tus hijos, se las repetirás a tus hijos, la hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas, la atarás a tu mano como señal, no en una tirita, sino quiere decir que todo lo que tú hagas, lo hagas basado en esta declaración, amando a Dios con tu corazón, con tu alma, con tu fuerza. Serán como una insignia entre tus ojos, no en una cajita, sino que todo lo que tú veas, lo veas a través de esta declaración. Amar a Dios de corazón, de alma y de fuerza. Le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que todo el que entra a tu casa, todo el que se cobija en tu familia, esté cobijado bajo esta triple declaración. Y este es el credo de Israel hasta el día de hoy. Este es el credo que vimos pasa en los evangelios. Pasa en los evangelios. Por eso nuestra declaración de fe, el credo de Nicea Constantinopla, ¿con qué palabra creo? Creo en un solo Dios. Lo mismo que la Shema. Escucha Israel, tu Dios es uno solo. El credo nuestro comienza exactamente igual que la Shema de Israel. Solo que ya tenemos la revelación completa. Pero a partir de aquí, esto es el corazón del judaísmo hasta el sol de hoy. También debe ser el corazón de toda la vida del cristiano, amar a Dios en estas tres potencias del alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y amar a Dios, amar solamente a Dios no quiere decir que no amar a los demás, porque el que ama solamente a Dios es el que ama más perfectamente a los demás. Una persona que no ama a Dios no sabe cómo amar a nadie. Y eso esa famosa historia que cada cual la pone en un leprosorio diferente, por eso ya yo no sé ni dónde se dijo, que este médico le dijo a esta monja de la caridad que cuidaba a los leprosos, eso yo no lo hago ni por $1.000.000. Y la monja le dijo, yo tampoco. Esto no se hace por $1.000.000, esto se hace por amor a Dios en el prójimo. Porque el que ama a Dios, ama a los demás a través del amor de Dios. El que no ama a Dios, ama a los demás a través de su propio amor. Y el propio amor de nosotros ya sabemos cómo es. Yo y yo. Y el que ama al prójimo a través de Dios es tú y tú. Y eso es lo que le falta a la iglesia, es lo que le falta al mundo de hoy. No amar a Dios a través de mi amor, sino amar al hombre a través del amor de Dios, con el mismo corazón de Jesús.